Y vamos a comenzar en esta receta pelando, picando o troceando 900 gramos de tomate. Ahí lo añadimos en una jarra licuadora. Y ahora a continuación le vamos a dar ese toquecito porque sabemos que el salmorejo no lleva sandía. Pero yo os animo a que hagáis esta receta porque está para chuparse los dedos. Añadimos 500 gramos de sandía que tengo cortada en trozos como estáis viendo. Mi sandía no llevaba pepitas, son pepitas de esas blancas que no se nota. Si vuestra sandía lleva pepitas de estas grandes, las deberíamos de quitar. Tapamos porque vamos a triturar para que baje un poquito los ingredientes para añadir el resto de los ingredientes que quedan. Una vez hemos licuado, a continuación le quito el tapón y vamos a añadir medio diente de ajo. Ahí. A continuación añadimos sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ahora, una vez hemos añadido la sal, le vamos a dar otro toque que es un toque opcional. Es añadirle pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Os digo que opcional porque la receta tampoco lo lleva, pero ahora os digo que la añadéis porque le da un sabor y un toque impresionante. Mezclamos estos ingredientes que acabamos de añadir y una vez ya lo tenemos bien mezclado, voy a quitarle la tapa porque ahora le tenemos que añadir el pan. Pero llegados a este punto os comento, yo tengo aquí 50 gramos de pan integral, pero perfectamente lo podéis cambiar por el pan que vosotros utilicéis en casa, como por ejemplo el pan de espelta, el pan de avena, el pan común, el que todos utilizamos. Nada, el que vosotros utilicéis en casa, 50 gramos, lo añadimos a la licuadora, tapamos y seguimos triturando. Ahora vamos a triturar muy bien, que quede bien triturado ese pan que le hemos añadido. Y ahora, como estáis viendo, le estoy quitando el tapón, pero no paro de licuar. Que lo estamos haciendo con una batidora, seguimos batiendo. Y según vamos batiendo, vamos a ir añadiendo 50 mililitros de aceite de oliva. El aceite que yo estoy utilizando es un aceite de oliva virgen extra. Lo vamos a añadir poquito a poco en forma de hilo, así como me estáis viendo en la imagen, porque en este momento estamos emulsionando. Entonces, ¿qué es emulsionar? Es como ligar esta salsa o esta crema que estamos preparando. Mezclamos durante un minuto más, después de haber añadido el aceite, y transcurrido el minuto, quitamos la tapa y vamos a probar un poquito por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. ¡Buah! ¿Cómo está? Está buenísimo, pero os tengo que decir que le falta al mío un poquito de sal. Le añado un poquito de sal. Volvemos a tapar, mezclo ligeramente esa sal que acabo de añadir y, como quien dice, pues nuestro salmorejo ya le tenemos. Ahora le voy a quitar la tapa para mostraros la textura que nos queda. Mirad, esta textura a nosotros nos encanta, que a vosotros os gusta un poquito más espeso, pues nada, añadirle un poquito más de pan, ir poquito a poco hasta dejarle a vuestro gusto. Que os gusta un poquito más líquido, añadirle un poquito más de sandía y os queda ¡buah! Buenísimo. Una vez ya le tenemos preparado a nuestro gusto, le vamos a reservar en la nevera hasta la hora de servir, porque cuanto más fresquito esté, mucho más delicioso está nuestro salmorejo. Las cantidades que yo os he dado valen para unos 4 a 6 comensales. Os digo de 4 a 6 comensales porque es según la cantidad que sirvamos luego nosotros en nuestros platos. Mirad, como os decía al principio, es una receta ideal para el verano, pero que tenemos unas navidades como primer plato, perfecto. Una reunión en una comida o cena como primer plato, ideal. Y ahora viene la parte del huevo. Yo tengo aquí 2 huevos cocidos que le he quitado las yemas para restarle un poquito las calorías. ¿Que vosotros podéis comeros las yemas? Perfectamente. Rallamos todo el huevo con su yema y todo, lo añadimos como habéis visto ahora mismo en la imagen y lo tendríamos listo. También el salmorejo original lleva un poquito de trocitos de jamón hecho en el horno o a la plancha, cortado en trocitos muy chiquititos, o sea, hasta incluso una vez lo hemos horneado y lo hemos secado, podemos triturar y echar por encima como sal de jamón. Eso también le va ideal. Nada, yo os doy ideas para poder luego servir y dejarlo a vuestro gusto. Nada, una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque seguro que os va a encantar.
Y vamos a comenzar con el adobo que va a llevar nuestro pollo. Yo tengo aquí 120 gramos de mantequilla que le vamos a añadir una cucharada de ajo granulado. Lo podemos cambiar por 2 dientes de ajo, bien picaditos, una cucharada de orégano y podemos hacer igual. Lo podemos cambiar por una cucharada de perejil, media cucharadita de pimienta negra molida y sal a nuestro gusto, pero no tengáis miedo de añadir en este momento sal porque es la sal que va a llevar nuestro pollo por la parte de afuera. Vamos a mezclar bien todos los ingredientes y una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, vamos a por nuestro pollo. Mirad, yo tengo aquí un pollo de 2 kilos, que ahora en este momento si quisierais podéis cortarle esta parte de aquí de las alitas. Yo se las voy a dejar enteras porque me gusta más cómo queda para luego presentarlo. A continuación vamos a separar la piel de la carne del pollo. Y mirad, vamos a ir pasando con el dedo con mucho cuidado y como estáis viendo es muy fácil separar la piel de la carne. A continuación vamos a añadir la mantequilla por dentro. Ahí, con mucho cuidado, para no romper la piel. Repartimos bien la mantequilla por todos los lados. Añadimos un poquito más. Así. Y vamos a repetir el mismo paso también por los muslos. Vamos a ir separando la piel de la carne. Y de nuevo le añadimos mantequilla. Repartimos bien. Y este mismo paso lo vamos a hacer por todas las partes del pollo. Ahí. Una vez ya lo tenemos, le damos la vuelta y repetimos la misma operación. Levantamos la piel de la carne, repasamos con el dedo para irla despegando, para que la mantequilla nos llegue por todos los lados del pollo. Añadimos nuestra mantequilla. Por este lado también. Y ya lo tenemos. Ahora lo vamos a dejar en la nevera con el adobo al menos 2 horas, o como es en mi caso que yo lo voy a dejar adobando durante toda una noche. Cuando el pollo ya le tenemos adobado, vamos con la guarnición y yo tengo aquí 5 patatas que voy a cortar en rodajas más bien gruesas, 2 cebollas, 2 zanahorias y 3 tomates. Picamos las patatas. Picamos la zanahoria y yo la voy a cortar un poquito en bisel para que luego nos quede bien bonito cuando lo tengamos que presentar. Vamos a por la cebolla, partimos a la mitad porque vamos a picar en juliana, en tiras. Vamos con la última. Y ya por último nos quedan los tomates, cortamos a la mitad. De nuevo a la mitad para formar gajos, tal y como me estáis viendo en la imagen. Cortamos a la mitad y de las mitades otra vez por la mitad y así formamos 4 gajos de cada mitad del tomate. Le voy a quitar el fil, así. Y como os decía antes, nuestro pollo ha estado adobando toda una noche. A continuación le vamos a añadir sal a nuestro gusto por dentro. Lo mismo con la pimienta negra molida. Y para que os hagáis una idea, tengo algo menos de media cucharadita pequeña. Y 4 dientes de ajo, que los vamos a ir alternando con el resto de los ingredientes. Tengo aquí un limón, que lo vamos a cortar en 4 partes. Cortamos a la mitad. De nuevo a la mitad. Y de nuevo a la mitad para formar 4 gajos. Añadimos un gajo del limón, otro, ramitas de romero y si en este caso, por ejemplo, no tuvierais romero o fuera difícil en conseguirlo, lo podéis cambiar por perejil fresco. Le podéis añadir ahí un manojito de ramas de perejil y también le va ideal.
Añadimos otro diente de ajo, otro ajo de limón, el último diente de ajo que nos queda y el último trocito de limón. Mirad cómo va quedando. Lo tenemos que ir apretando un poquito para que quede bien relleno por dentro y suelten bien todos los jugos. Ahí. Le tenemos. A continuación, con hilo de cocina vamos a atar nuestro pollo. Aproximadamente tendré aquí unos 2 metros de hilo. Es mejor que os sobre que no que os falte. Pero si os quedaréis un poquito cortos no pasa nada. Se le añade un poquito más de hilo, se le hace un nudo y perfecto. Vamos a atar las patas del pollo, tal y como estáis viendo. Le damos una vuelta, le damos una segunda vuelta, en total 2 vueltas. Y vamos a colocarlo bien, porque según lo dejemos colocado, así se va a quedar luego nuestro pollo, para luego presentarlo en la mesa. A ver, que no quiere colocarse, ahora sí. Cogemos el hilo, lo subimos para arriba, creo que se ve bien. Y en la parte de arriba, el hilo lo vamos a cruzar. Mirad, ¿veis? Aquí en la parte de arriba lo hemos cruzado, pues de nuevo lo vamos a bajar para abajo. Nada, es súper fácil. Le hacemos un nudo. Apretamos un poquito porque como luego en el horno va a ceder un poco, va a perder su grasa, pues vamos a apretarle un poquito. Colocamos la cuerda para que luego no se nos quede muy marcada y nos quede bonito. Así, la bajo un poquito para abajo, coloco bien en el ala, colocamos aquí también y una vez ya lo tenemos bien colocado, lo tenemos listo para poner en la bandeja del horno. Vamos a por nuestra guarnición. En una bandeja apta para horno vamos a añadir un poquito de aceite de oliva, las patatas, las cebollas y las zanahorias que habíamos cortado. Colocamos, añadimos sal a nuestro gusto por encima. Y por último, pimienta negra molida. Lo tenemos y ya por último colocamos los gajos de tomate, que como son la parte más delicadilla es mejor colocarlas ahora, en este momento. Colocamos nuestro pollo y ya nos lo llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 1 hora y 50 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Y yo tengo aquí 250 mililitros de agua. Y aquí tengo sidra con la que brindamos. Os la quiero mostrar para que veáis cuál es. Si no tenéis sidra o no os gusta, lo podéis cambiar por vino blanco. Voy a añadir en el recipiente 250 mililitros de sidra. Porque ahora vamos a formar un caldo express para ir luego mojando nuestro pollo. A continuación colocamos un cazo al fuego y le vamos a añadir los 250 mililitros de sidra o de vino blanco, lo que hayamos elegido, y los 250 mililitros de agua. Una cucharadita de concentrado de carne. El concentrado de carne que yo estoy utilizando es de pollo. Media cucharadita de pimienta negra en grano. Una cucharadita de ajo granulado o 2 dientes de ajo muy picaditos. Vamos a dejar que comience a hervir y una vez ha comenzado a hervir vamos a dejarle que evapore el alcohol. Con 3 minutos le será suficiente. Transcurrido el tiempo lo tenemos, apagamos y vamos a por el pollo. Mirad, el nuestro ya lleva los 15 minutos y ahora vamos a ir añadiendo el caldo por encima del pollo cada 10 o 15 minutos durante todo el tiempo que nos dure el horneado. Yo por ejemplo le he dejado los primeros 15 minutos, pero luego lo voy a ir mojando cada 10 minutos. Le damos la vuelta para que se hornee por el otro lado, a ver que no nos quememos.
con mucho cuidado. Así le dejamos que se hornee por este lado. Le volvemos a dar la vuelta porque quiero terminar con esta parte bien dorada. Me le llevo al horno. Y después de 1 hora y 50 minutos, aquí ya le tenemos. Mirad qué pinta más buena. Y el bocado os digo que es espectacular. Es para chuparse los dedos. Una receta que de verdad os recomiendo. Y más ahora que tenemos tantas celebraciones y reuniones con todos los amigos y familiares, vienen genial. Y para preparar esta receta vamos a necesitar 200 gramos de pan. Podéis utilizar el pan que os ha quedado del día anterior porque esta receta tiene la fama que es receta de aprovechamiento. Pero vamos, para mí es una receta de oro, una receta de dioses, vamos. Vamos a cortar nuestro pan en trocitos pequeños y una vez este paso ya le tenemos, a continuación vamos a preparar un caramelo. Vamos a colocar un cazo en el fuego y le vamos a añadir 150 gramos de azúcar y 3 cucharadas de agua. Una vez ya le hemos añadido el agua, no le vamos a tocar al caramelo ni le vamos a meter ningún utensilio. ¿Por qué? Porque así no corremos el riesgo de que el caramelo se nos cristalice. Añadimos la última cucharada y dejamos que el caramelo se haga solo. Para que veáis, no voy a apagar la cámara, la voy a pasar a cámara rápida para que veáis que no se mete nada en el caramelo y él solito se va a ir haciendo. Ahora, eso sí, hay que ir controlándole porque se hace muy rápido y si se nos quema no nos valdría. Mirad, ya ha cogido ese color dorado deseado, pues ahora en este momento vamos a apagar el fuego porque lo tenemos que mudar a nuestro molde y vamos a hacer nuestro pudín en un molde de 22 centímetros de largo por 12 de ancho. Añadimos el caramelo y lo vamos a añadir con mucho cuidado, ya que es la quemadura más peligrosa que puede haber en cocina. Vamos a repartir el caramelo por nuestro molde con mucho cuidado, como os acabo de comentar. Ahí repartimos por la pared, por la otra pared, por los lados igual. Y una vez ya de este paso lo tenemos, reservamos. A continuación, vamos a colocar una cacerola en el fuego y le vamos a añadir 1 litro de leche. A la leche vamos a comenzar añadiéndole sabor. Vamos a añadir 150 gramos de azúcar y la cáscara de un limón. Si queréis también podéis añadir la cáscara de naranja o cambiarlo y solamente añadir la cáscara de naranja o añadir los dos, como os acabo de comentar. También le vamos a añadir una ramita de canela y vamos a dejar a fuego mínimo a que nos infusione la leche. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo la tengamos en el fuego, más sabor nos cogerá la leche. Entonces el fuego mínimo, más bien lentito. Le dejamos que comience a hervir. Y una vez ya ha comenzado a hervir, como estáis viendo en la imagen, ahora dejamos que suba un poquito para que coja más sabor aún. Ahí, ahora en este momento apagamos el fuego y ya fuera del fuego le vamos a quitar la cáscara de limón y el palito de canela que le había añadido. Le quito el palito de canela. Y una vez ya hemos hecho este paso, tenemos que añadir con la leche caliente y todo el pan que habíamos cortado. Ahí, que se esponje bien. Ahora, el siguiente paso es dejar enfriar la leche por completo.
Una vez nuestra leche ya está totalmente fría y mirar cómo ha quedado nuestro pan, se ha bebido casi la mitad de la leche, pues ahora a continuación lo vamos a pasar a un vaso batidor. A ver, me voy a mudar el vaso aquí adelante para que se vea mejor. Ahora sí, mudamos la leche y el pan en el vaso batidor porque nos toca triturarlo muy bien. Lo coloco en la máquina, tapamos y trituramos. Cuando este paso ya le tenemos, paramos la máquina y yo tengo aquí 6 huevos que ahora los vamos a añadir al vaso batidor. ¿Qué dificultad tiene este postre? Nada, cero. Ahora también en este momento vamos a precalentar el horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo. Añadimos los 6 huevos, ahí. De nuevo volvemos a tapar. Y de nuevo volvemos a mezclar. Trituramos bien. Y ya lo tenemos. Vamos a por nuestro molde. Añadimos nuestro pudding al molde. Y este pudding se tiene que hornear al baño María. Entonces tenemos que coger una bandeja o un recipiente que sea apto para horno porque tenemos que incluir el molde en él. Y en el molde que hayamos elegido, en la bandeja que hayamos elegido, como es en mi caso, le vamos a añadir agua caliente. Se la añadimos con cuidado de que no nos caiga en el pudding, y también comentaros que si no os gusta muy dorado el pudding, por la parte de arriba, cuando haya cogido el color deseado nuestro, le podéis colocar por encima un papel de aluminio para que no se siga dorando más. Una vez ya lo tenemos, nos lo llevamos al horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 40-45 minutos. Vamos a ir controlando. Y también os doy una segunda idea, que podemos hacer pudding en vasitos individuales. Añadimos nuestro caramelo, añadimos el pudding y lo horneamos igual que os acabo de comentar, al baño María. Me lo llevo al horno. Aquí acaban de salir, hemos pinchado, el palillo sale seco, lo tenemos. Si el palillo sale húmedo, lo dejamos unos minutitos más dentro del horno. Y para desmoldarlo tenemos que tener en cuenta que tiene que estar nuestro pudding totalmente frío. Si no está frío, ya os digo yo que se os va a partir cuando le desmoldéis. Entonces, hay que estar bien seguros que para desmoldarle nuestro pudding está totalmente frío. Y una vez ya lo tenemos frío, mirad cómo nos ha quedado. Queda perfecto. ¿Y qué complicación? Nada. Un postre perfecto, que seguro que este postre vienen invitados a casa a comer y seguro que sí o sí les va a encantar. Vas a quedar, vamos, como un rey. Le damos la vuelta. Y mirad, es que queda perfecto por todos los lados. Genial. Ahora os voy a partir un trocito para que veáis el bocado cómo queda por dentro. Nada, impresionante. Vamos a cortar. Y ya, el corte del cuchillo te está diciendo cómo es el bocado por dentro. Impresionante, es que me encanta. Mirad, aquí ya le tenemos. Os acerco un poquito la cámara para que se vea mejor. Queda un postre fácil, sencillo, con poquitos ingredientes, pero que es de agradecido. Vamos, mirad qué delicia, qué bocado, una receta que sí o sí os recomiendo porque seguro que os va a encantar. Vamos a coger un trocito para que veáis cómo queda el bocado al cogerlo con la cuchara. ¡Ah! Impresionante. No me digáis que no. Y como siempre hago, antes de terminar, me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. A Recetas de Casa LM, donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información, que la tenemos en la parte de abajo del vídeo, os voy a dejar los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada,
nada, vais a comprobar que son recetas, todas las recetas súper fáciles para preparar en casa. Y también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Abajo en la cajita o casilla de información os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y también si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. Ahora sí, a continuación os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.